Daniel, ¿cómo estás? Gracias por este tiempo para conversar un poquito de algunas cuestiones vinculadas a políticas públicas. Al contrario, gracias, un placer. Tu especialidad es política agropecuaria, economía agrícola, todo lo que tiene que ver con el agro, con el campo, con el impacto del agro en términos de crecimiento, etcétera. Un sector muy importante para la economía argentina, un sector que está repuntando fuerte ahora. Yo la primera pregunta que quería hacerte como para charlar un poquito es tema commodities. Seguimos siendo una economía altamente dependiente de la exportación de commodities. Si uno suma bienes primarios más manufactores de origen agropecuario, eso nos da más o menos 50%, un punto más o un punto menos de las exportaciones. Y sobre los commodities, en realidad, por una parte estamos viendo que están en precios muy bajos, y cuando uno analiza la trayectoria de largo plazo es como que no encontramos tendencia definida, sino que encontramos ciclos, ¿no? Como que se dice que los commodities, al menos los commodities agrícolas, etcétera, no tienen tendencia, pero sí tienen ciclos muy fuertes en el corto plazo. ¿Qué perspectivas tenés con respecto a la evolución de estos precios para los próximos 2 o 3 años? ¿Cómo lo ves? Bueno, como decís, la importancia del sector productor y exportador de commodities en Argentina es clave. Mira, vos decías, tiene el 50% aproximadamente de las exportaciones. Si excluís automotores del total, que automotores es comercio administrado, por lo tanto, por cada dólar que se exporta de autos estamos importando uno, el peso del sector agropecuario en exportaciones debe mayor todavía, 75, 80, así que es clave eso, para tener dólares de libre utilización. Y bueno, el tema de perspectivas de commodities, lo que venimos es de un super ciclo de commodities que experimentamos con picos hacia el 2008, después hacia el 2011. Mira, las perspectivas del mercado de commodities son que uno no puede esperar nuevamente estos picos, salvo algún caso extremo de shocks climáticos, etcétera, que nos lleven a un pico. Muy puntuales. Muy puntual, pero sí una demanda sostenida. Una demanda sostenida porque se siguen incorporando consumidores en China, en muchos países del este asiático, en India. Hay una demanda importante de proteína animal creciente. O sea, la proteína animal, para producirla hace falta granos, esencialmente soja, productos de soja o harinas. Entonces, no espero una demanda sostenida, no con precios tan fuertes como los que observamos, pero sí una demanda sostenida por proteína. Y bueno, el complejo sojero es uno de los complejos más importantes, si bien en los últimos años también el complejo sojero en términos relativos creció mucho, porque estaba muy rezagado la producción de maíz, trigo. Los cereales están creciendo muy fuerte. Esta semana estuvo el lanzamiento de la cosecha gruesa que se hizo en la bolsa de cereales. Las perspectivas en términos de producción es que la producción argentina de soja se mantenga en 55 millones de toneladas, pero que están creciendo fuerte los cereales, maíz, trigo y otros cereales. Ahora, ¿qué tanto de la evolución o de la determinación del precio de la commodity se explica por factores de demanda? Que evidentemente China va a seguir creciendo, el mundo tiene que comer, como decimos normalmente. Pero también uno lee distintos análisis donde el precio de un commodity se vincula con lo que ocurre con otras variables internacionales que quizás no tengan tanto que ver con cuestiones de demanda y oferta. Por ejemplo, el dólar, ¿no? Es como que hoy estamos en una etapa en la cual en Estados Unidos están empezando a subir las tasas de interés. Eso debería hacer que el dólar se aprecie, se fortalezca. Y parece que cuando eso ocurre, digamos, en momentos en los cuales el dólar está más fuerte, los commodities valen menos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, tomando el caso de la soja, que obviamente es el commodity que más nos interesa, hasta qué punto el precio de la soja depende de este tipo de variables macroeconómicas como lo que ocurre en Estados Unidos con el dólar o las tasas de interés, y cuánto realmente se puede explicar genuinamente por motivos de demanda y oferta? Sí. Bueno, los fundamentals, digamos, lo que tracciona es la demanda internacional y también los factores tecnológicos que hacen que tengas crecientemente innovaciones que hacen bajar los costos y permiten incrementar la oferta. Ahora, es cierto lo que decís, que los ciclos de precios se vinculan también, por lo menos en una buena medida, con las cuestiones monetarias. Y es cierto que un dólar fuerte, como buena parte del comercio mundial, si no toda casi, se hace en dólares. Pero tiene que estar arbitrado con otras monedas. El dólar se hace fuerte, digamos, tiene que bajar el precio en dólares
del producto para que esté arbitrado con otras monedas, euro, yuan o lo que fuera. Entonces es cierto, digamos, hay una tendencia que cuando el dólar se fortalece, se aprecia, es una reducción nominal de los precios de los commodities. Eso es un riesgo hoy para Argentina y para los emergentes, sí, ¿no? Sí. Digamos, podríamos descartar una situación como en los años 90, que fue un periodo de precios extremadamente bajos, los términos de intercambio hacia el año 2000 eran la mitad de lo que son hoy, entonces no podría descartar eso. Mencionaste la cuestión de los términos del intercambio, ¿no? Un tema clave y también obviamente para Argentina muy relacionado con los precios de los commodities. Estaba leyendo un artículo hace relativamente poco que dice que desde el año 50 hasta hoy, más o menos un 25-30% del crecimiento económico promedio de Argentina tiene que ver con fluctuaciones de los términos del intercambio, ¿no? Con lo cual seguimos siendo una economía altamente dependiente de lo que pasa con precios de exportaciones o precios de importaciones. Los términos del intercambio para nosotros son fundamentalmente determinados por los precios de los commodities agrícolas y tenemos unas exportaciones que, como bien vos decías, quitando el tema de los autos, el 75% tiene que ver con exportaciones de esto. Entonces como que yo ahí sigo viendo una vulnerabilidad de la economía argentina, ¿no? Porque tenés exportaciones muy concentradas y al mismo tiempo términos del intercambio muy volátiles. ¿Cómo se hace para tratar de ser menos vulnerables a esto? El punto mío es cómo hacer para aumentar la oferta exportable de Argentina, no solo en términos de lo que ya tenemos, sino en términos de otros productos, yéndonos en la cadena para atrás, por ejemplo, que Argentina tendría posibilidades importantes de colocarlos en los mercados exteriores, como para decir, bueno, diversifico un poco riesgos, ¿no? Bueno, sí, el tema de términos de intercambio es cierto, que es fundamental en la economía argentina, creo que no hay que subestimar, digamos, el impacto. Ahora, como decíamos, en términos de perspectiva, como los términos de intercambio son precio de los exportables sobre precio de los importables, el fenómeno que hubo en los años 90 y hacia fines de los 90, principios de los 2000, fue que el precio de los exportables por la fortaleza del dólar estaba bajo y los precios de los importables, de los bienes industriales, estaban relativamente estables, con lo cual se deterioraron. Claro. El fenómeno de los últimos 10 años fue que tuvimos una suba de los precios de los commodities por tracciones de la demanda, con lo cual mejoró el numerador, digamos, mejoró mucho el precio de nuestras exportaciones, pero también hubo un enorme cambio tecnológico en los importables, en los bienes industriales, que cayeron de precio. La caída de precio de los bienes industriales ha sido muy importante. Tanto bienes industriales vinculados a electrónica, maquinaria, equipos. El avance tecnológico ha hecho que cayeran los precios, con lo cual eso nos favoreció, mejoraron muchísimo los términos de intercambio por los dos lados, por el numerador y el denominador. No sería muy pesimista en cuanto a estar expuesto a shocks muy fuertes, pero sí probablemente prestar atención a que, bueno, necesariamente la estructura productiva de Argentina, en la medida en que los commodities, que son la locomotora, empiecen a traccionar hacia atrás, puedan generar eslabonamientos. Probablemente no observemos una transformación en la canasta exportadora muy importante, pero puedas empezar a observar transformaciones en la industria de semillas, de maquinaria agrícola, de biotecnología, que empiecen a mover toda la cadena de insumos vinculada a la producción de commodities. Que a veces es algo que no se mira. Uno, en términos económicos, uno observa algunos análisis que dicen, bueno, producimos y exportamos commodity, y como es un commodity le ponemos semillas, fertilizantes, claro. Pero detrás de eso hay una cantidad de eslabonamientos que me parece que hay mucho potencial para explotar. La forma de desarrollar este tipo de cosas es con más inversión, más investigación, más desarrollo, ¿no? Más colaboración público-privada. Sí, pero Argentina tiene en eso ventajas relativas importantes. Las ventajas comparativas se extienden a esos sectores. Tenemos una muy buena base científica de capital humano, tenemos tradición en algunas producciones en biotecnología, hay desarrollos que son muy importantes, tenemos empresas como Bioceres que han llegado a producir una soja transgénica que ya está en proceso de aprobación. Entonces hay muy pocos países en el mundo que tienen este tipo de desarrollos. La mayoría de desarrollados, Argentina tiene este tipo de empresas, y hay muchos otros eslabonamientos que se están empezando a ver. Sí. La última, Daniel, tema economías regionales, ¿no?
así que sea una mirada general, ¿qué perspectivas ves? Las economías regionales tienen... Con todo lo general que es esto, ¿no? Porque estás metiendo en lo que llamamos economía regional, le estamos metiendo bienes muy diversos, muy distintos. Uno puede pensar en economías regionales, el limón en Tucumán, el arroz en Entre Ríos, claro, el limón en Tucumán, excelentes perspectivas, con una muy buena inserción en los mercados, con apertura al mercado americano ahora, algunas amenazas potenciales por el lado sanitario, pero con buenas perspectivas. Pero después tenés, como se hace, arroz en Entre Ríos o peras y manzanas en Río Negro, con situaciones muy complicadas. ¿Y con qué se vinculan las situaciones? Con la otra parte, digamos, de la ecuación, que es el precio de los bienes no transables. El precio de la mano de obra, de servicios, de transporte, que es extremadamente alto en Argentina, porque tenemos enormes ineficiencias en todo lo que sea la provisión de servicios para la producción. Entonces, bueno, ahí hay unas mejoras potenciales enormes y las economías regionales sufren muchísimo eso, porque estas producciones son intensivas en mano de obra para la cosecha, recolección, y además están lejos de los puertos, porque están en zonas alejadas, entonces los costos de transporte los afectan mucho. Así que ahí hay un desafío. Hay mucho para trabajar. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.